que la inflación es reactivante, son frases textuales, ¿no? Que bueno, para mover la economía, un poquito de inflación siempre viene bien. Y como bien dices, la inflación es el impuesto claramente al pobre, que lo paga y que trata de huir, que la única forma de defenderse es cuando baja la demanda de dinero. La demanda de dinero en realidad es un límite que la población le trata de poner al sector público, que es exactamente en el momento que estamos ahora en la Argentina. La pregunta concreta es, ¿cómo estás viendo vos la situación hoy de Argentina con caída en la demanda de dinero, con inflación insostenible y cada vez creciente? Y bueno, ¿cómo se ve un poquito más de lejos? Contame. Sí, bueno, básicamente, a ver, podríamos decir que hay dos fases o dos causas de la inflación, ¿no? Una causa de la inflación es claramente el aumento de la oferta de dinero, ¿no? De la oferta monetaria, cuando el político, por decirlo de una manera muy, muy simple, se pone a imprimir masivamente para financiar sus gastos. Pero luego existe otra causa de la inflación, que creo que es la que comentas y en la que está ahora claramente Argentina, que es cuando el político ya ha abusado tanto de este impuesto a las clases populares, de esta estafa en el compromiso de respetar el valor del dinero, que directamente pierde toda la credibilidad, su moneda pierde toda la credibilidad, y el público en general lo que intenta hacer es huir de esa moneda, lo cual genera que esa moneda todavía pierda más valor. Y esa es la fase en la que claramente está Argentina. La llegada al gobierno de Macri para el inversor internacional supuso de alguna manera una expectativa de que quizá las cosas podían cambiar, pero en cuanto se ha visto que las cosas no han cambiado en la medida en que tenían que cambiar para estabilizar la situación y para cambiar radicalmente la situación del país, pues evidentemente han dicho, esto es más de lo mismo, esta gente no rectifica, esta gente no aprende, vámonos rápidamente de ello. Y detrás del inversor internacional que huye de una determinada moneda, en este caso el peso, pues evidentemente termina yendo toda la población, ya digo, ante una moneda desacreditada. Ahora, dame, no un pronóstico, pero o decime cómo se sale, aunque no lo hagamos, o cómo la ves de acá a los próximos meses, porque ya empezamos a medir los tiempos con unidades cada vez más chicas, ¿no? Ya años para Argentina es un milenio, digamos. ¿Cómo las ves los próximos meses? Si no hay un cambio, ¿y cómo debería ser el cambio para que genere la confianza para recuperar la demanda de dinero? Es que, vamos a ver, al final hay que dar un giro de timón radical. Y el giro de timón radical hay que darlo en lo que es crucial, y lo crucial es dejar de endeudarse masivamente. Argentina sigue teniendo un déficit público superior al 6% del PIB, al menos medido según estándares europeos, y eso es un déficit público que, claro, tiene que financiar básicamente a través de la generación de dinero, es decir, a través de inflación. Mientras ese círculo vicioso de yo gasto más de lo que ingreso, como no puedo además ingresar más y manipulo la oferta monetaria, y como manipulo la oferta monetaria y los inversores huyen, tengo que manipular crecientemente la oferta monetaria para seguir gastando más. Mientras ese círculo vicioso no se rompa, y además se tiene que romper de raíz, ahora ya no valen medias tintas gradualistas de, bueno, vamos a reducir un poquitín el gasto público a ver si en 7 u 8 años de estabilización progresiva cuadramos las cuentas. No, hay que aprobar un plan de ajuste radical, un plan de ajuste enérgico, valiente, audaz, que reduzca muy hondamente el gasto público para cuadrar las cuentas. Y eso es algo que ni Argentina ni España han hecho, pero hay una diferencia fundamental. En España está el Banco Central Europeo detrás, es decir, está Alemania, y está Alemania con toda la artillería. No está el Fondo Monetario Internacional a medias y esperando a que caiga para poner condiciones todavía más severas. Sí, tiene más poder de fuego el Banco Central Europeo, obviamente, que sobre todo tiene más confianza, que al final y al cabo es lo que necesita una moneda, ¿no? Y entonces el hecho de que esté Alemania detrás respaldando el euro, pues es algo que dota al euro de credibilidad. Ahora lo que pasa que ahora nos han vendido la moto en Argentina del Fondo Monetario Internacional, cuando parece que para solventar los problemas radicales poco ayuda. No sé cómo lo ves, Rayo. Fondo Monetario Internacional. Sí, no, totalmente. El Fondo Monetario Internacional nunca ha solucionado ninguna crisis. El fondo es, en última instancia, un acreedor bastante exigente que suele recetar políticas no muy acertadas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de cuadrar el déficit a través del gasto, suele preferir subidas de impuestos bastante fuertes, porque de alguna manera intenta
aplicar estándares de socialdemocracia occidental a países que no tienen ni esa cultura institucional ni esa capacidad de resistencia económica a la expropiación masiva de riqueza que supone la socialdemocracia occidental. Entonces, claro, el FMI al final aplica un plan que no es el que necesita la economía. Cuando fracasa, endurece todavía más las condiciones para terminar cobrando algo, y eso al final termina hundiendo la economía y termina desacreditando cualquier plan de ajuste creíble que podría ser necesario, porque parece que se asocia austeridad con FMI cuando la austeridad de verdad por el lado del gasto no suele ir acompañada del FMI, y en todo caso, aunque fuera, no tiene por qué ser el único plan de austeridad posible, el del FMI. Entonces, creo que lo óptimo para cualquier país es que sean sus gobernantes los que cojan al toro por los cuernos y los que reduzcan el gasto abiertamente y hablando con claridad a la población. Es decir, no engañando a la población diciendo que no hace falta tanto ajuste como nos han dicho. No, hace falta un ajuste gigantesco. Lo hacía falta en España, hace falta en Argentina, y no se puede seguir engañando a la población durante tanto tiempo. Tratar de tu responsabilidad endosársela a unos jerarcas, a unos burócratas extranjeros, esperando que con ese respaldo no vas a tener un coste electoral, creo que es un error básico. Sí. Súper interesante, Juan Ramón. ¿Te puedo cambiar de tema? Porque ya que te tenemos, vamos a exprimirte unos segunditos más. Claro. Argentina está lejos geográficamente del mundo y comercialmente del mundo, ¿no? De hecho, por cada $100 que se comercian en el mundo, Argentina representa 30 centavos de dólar. Entonces, lo que pasa en el mundo como que mucho no nos importa, pero pasan cosas. Y está pasando esta supuesta guerra comercial China-Estados Unidos. Decime cómo se ve desde un país más central que Argentina, y qué perspectivas ves de esto. Bueno, a mí me preocupa desde luego mucho esta escalada, este rearme proteccionista que estamos viendo. En este sentido, digamos que los movimientos de Trump, que en cierto modo parecen los movimientos de un kamikaze, pues se pueden interpretar de dos formas. Una forma es pensar, que es lo que por desgracia creo que es, pero bueno, pensar que Trump es un mercantilista de escuela clásica que cree que una economía se enriquece cuando consigue reducir su déficit exterior, cuando el déficit exterior no tiene por qué ser necesariamente negativo y puede ser indicativo de que te están entrando capitales a tu país y se está rearmando la inversión, o de que estás manteniendo industrias ricas gracias a que eres capaz de importar pues bienes intermedios, como hace por ejemplo Estados Unidos, en China mucho más baratos. Esa es una posible interpretación. La otra, que es la interpretación que quiere ver en el movimiento de Trump una estrategia liberal en última instancia, que ojalá fuera esa, pero me temo que no es esa, es que Trump está como buscando acorralar a China para que China termine liberalizando totalmente su comercio. En plan, si no liberalizas te subo aranceles, y si me subes aranceles te lo subo todavía más. No es descartable que esa sea la estrategia, pero creo que si esa es la estrategia, de momento está saliendo muy mal, porque lo que estamos viendo es un rearme, ya digo, arancelario en todo el mundo, y en una economía globalizada donde las cadenas de valor están totalmente distribuidas por todas las partes del mundo y hay unas interdependencias gigantescas. Tratar de romper esa extensa división internacional del trabajo en este momento puede ser muy empobrecedor para todos y también para Estados Unidos. Ahora, ¿y no notas? Yo la sensación que tengo es que posiblemente sea más ruido que nueces, ¿no? Más anuncios que efectivamente cierre de comercio. Porque cierre de comercio a mí el miedo, como buen clásico, donde no pasan las mercaderías, pasan los ejércitos, ¿no? El miedo de que las economías se cierren. A ver, la globalización hasta cierto punto es imparable. Está claro que no vamos a una situación como la de la década de los 30, donde efectivamente el comercio internacional desapareció, porque además también quebró todo el sistema monetario global y por tanto ni había dinero para pagar, ni había fronteras abiertas para circular, y de hecho, como bien decías, donde no circularon las mercancías terminaron circulando los soldados. Desde luego no vamos, creo yo, hacia ese horizonte, pero aún así sí que podemos ver un cierto retroceso en el ritmo al que está avanzando la liberalización comercial. Insisto, yo creo que el tipo de liberalización comercial que hemos tenido en las últimas décadas es criticable en ciertos aspectos, porque más que una liberalización genuina de desarme arancelario y regulatorio, lo que implica es una especie de
externalización o creación multilateral de regulaciones globales, una armonización regulatoria a escala internacional, lo cual a veces puede ser bueno si te armonizan a la baja, pero normalmente suele ser al revés, ¿no? Que se armoniza al alza. Pero al menos hay un cierto estándar comercial global que algo permite circular con mayor facilidad las mercancías. El problema ahora es que se pretende sustituir ese modelo de liberalización comercial, que no es el que más me gusta, ni mucho menos, no por la liberalización clásica de verdad. Yo aquí dejo entrar lo que sea y que se autorregulen consumidores y empresas en función de lo que quieran consumir y producir, sino hacia el cierre parcial, un impuesto en definitiva a la producción exterior sobre mercancías. Y eso, insisto, en una economía donde las interdependencias son tan grandes, ya no es un problema de que al consumidor estadounidense le salga algo más caro importar, es que a la industria automovilística estadounidense, si no puede importar acero desde China o le sale mucho más caro, perderá posiciones competitivas globales, y eso tiene evidentemente una serie de implicaciones que van más allá del mero encarecimiento de un bien de consumo al pasar una frontera. Sí, al final yo creo que si algo nos ha demostrado lo que es la globalización y lo que es la apertura comercial es que es necesaria para eliminar con la cantidad de pobreza con la que se ha eliminado estos años, ¿no? Y sin Totalmente. Duda alguna, sin el libre comercio que hemos disfrutado, eso no hubiera ocurrido. Pero si quieres lo dejamos para otro día, Juan Ramón, para no molestarte más en tu viernes de 12 de la noche. Te agradecemos mucho la llamada, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias a vosotros por la comunicación y un placer, y bueno, y suerte en los próximos meses que parece que la vais a necesitar, sí. Nos vemos por España pronto, Juan Ramón, muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Seguimos como es en jornada españolizada, gran nota la de Juan Ramón, sí, grandísima. Sí, no, sobre todo es buenísimo. Buena gestión, te felicito. Bueno, muchas gracias. Te sigo preguntando. Sí. Anduviste por Camboya, anduviste por Bulgaria. Contame que Argentina, ¿qué hiciste? Para que la gente sepa, te conozca. No, esto es una despedida física, obviamente. Ahí vamos a ir conectados por la globalización, como decíamos recién. Pero espero que me llaméis, por lo menos. Sí, por supuesto. Nada, me di una beca al Banco Santander, entonces me dediqué a estudiar lo que era la teoría del ciclo austriaco y lo enfoqué con la parte de teoría monetaria de Argentina. Como comentábamos antes, los bancos centrales jamás van a imprimir crecimiento, pero sí que pueden imprimir inflación, y como los bancos centrales no son la solución a la crisis, sino más bien los problemas de la crisis, ¿no? Y eso fue un poco lo que estuve trabajando durante estos 6 meses. 6 meses yo creo que si alguien estudia economía en Argentina debería sentirse agraciado, porque si bien este país tiene muchos problemas, también tiene muchas ventajas, y es que te permite ver en primer detalle y a primera hora del día, de lunes a domingo, cómo funcionan los mercados. Y si a todo lo que sale en los noticieros y si a todo lo que sale en los medios se le aplica un carácter crítico, un razonamiento crítico más allá del titular, estoy seguro de que las conclusiones que se pueden sacar son bastante beneficiosas para el conocimiento de la teoría económica. Che, qué bueno esto, déjame repetirlo. Los bancos centrales jamás van a imprimir crecimiento, pero sí pueden imprimir inflación. Es una idea fuerza buenísima. No, de hecho es lo que están haciendo, ¿no? Con un 30% de pobreza y un 30% de inflación, me dirás tú lo que imprimen. Sí, qué bueno. Contame, ¿te volvés a España a laburar? Sí, mi idea es primero tomarme un mes de vacaciones, que creo que me las merezco, al menos parcialmente, ¿no? Y luego ya con la intención de trabajar en la parte de análisis económico y en medios, que es lo que más me gusta. Bueno, vas a seguir linkeado con Argentina, ¿no? Sí, de hecho mi idea... Te dimos este posgrado, en quilombos, entonces... He quedado enamorado de los asados, del mate no me gusta demasiado, la verdad, pero bueno... Así que me parece que me tocará. Ahora, y contame, vos estuviste en Bulgaria. A mí me interesa mucho siempre los países de Europa del Este. Sí. Porque, tuvieron un pasado muy jodido y se recuperaron. Entonces, son como una fuente de esperanza. Estuviste en Bulgaria hace poco, con lo cual la reforma económica la hicieron. Pero, ¿cómo lo notás? Es un país que. Decime que se puede salir del comunismo, decime que se puede pasar estas crisis. Por supuesto que se puede, ¿no? Yo creo que lo único que es necesario es que la ciudadanía, que la clase trabajadora tenga claro
que los políticos jamás te van a regalar nada, que eso que se llama educación gratuita, sanidad gratuita, que eso que se llama servicios públicos gratuitos, en verdad lo están pagando con impuestos, y que detrás de todos esos servicios lo que existe generalmente es una red clientelar, ¿no? En Argentina yo creo que tenéis el ejemplo perfecto, 70% de presión fiscal y tenéis unos servicios públicos que en gran mayoría son bastante pésimos, si siento decirlo así. Pero Bulgaria, sin embargo, es un país que ha entendido perfectamente que de la pobreza se sale trabajando, que es el ahorro, hay un profesor en Galicia, en el norte de España, que dice capitalismo, ahorro y trabajo duro como mecanismo de solución a la pobreza. Yo creo que al final es eso. No hay ningún país que haya salido de la pobreza sin antes generar riqueza. Y para generar riqueza lo que se necesita es libertad económica, se necesitan mecanismos que permitan que el mercado funcione y se necesitan instituciones políticas que sean confiables. Ahora, a ojo, porque vos estuviste en varios países, el nivel regulatorio, impositivo, te digo a ojo porque uno... Sí. Estas cosas las sufrís más cuando tenés el zapato que te aprieta, obvio. Tienes. Y hay muchas cosas son casi imperceptibles, muy difícil de ver. Bulgaria, Alemania, es más regulado que Argentina, es menos regulado que Argentina, son distintas las regulaciones y los impuestos de pronto. Te voy a contestar de una manera un poco larga, si me lo permites, y es que... estos minutos son todos tuyos, así que... Gracias. Ataque. Cuando Europa nació tenía un proyecto de Europa común, de un proyecto de unir lazos y no desatarlos, ¿no? Y ahí sí que se planteó. De hecho, Europa nació con una cosa que se llamaba la zona económica europea, ¿no? El concierto económico europeo, me parece que se llamaba, que era simplemente medidas económicas para permitir el libre comercio entre los distintos países. Eso ya supuso un cambio radical. Yo me pregunto si Latinoamérica, o en especial Argentina, no debería preguntarse si lo que necesita es ampliar económicamente todas sus fronteras. Un país que tiene un puesto 144 en libertad económica es insostenible a cualquier modo. Detrás de nosotros está directamente un país africano y delante también. Eso es algo que los políticos de hoy en día se deberían plantear muy seriamente. Más allá de cambiar caras de política, más allá de cambiar nombres, los problemas vienen porque no se comercia con el resto de la población. Antes hablábamos de Camboya. Camboya es un país que ha entendido perfectamente que para salir de la situación en la que estaba necesitaba comerciar. Y no se comercia a través de políticos, se comercia a través de empresas, y eso es lo que le está faltando a Argentina. Qué bueno. Che, me encantó el detrás de nosotros. No sé si te entendí mal, pero sí, bueno. Bienvenido. Al fin y al cabo, te damos la ciudadanía y ya. Sí, no, en todos los países que... Votar puedes votar, porque en Argentina vota cualquiera, o sea, eso es lo de menos, pero... Que en todos los países que he estado, si ha habido alguno que me haya hecho sentir más como en casa o más como en España, ha sido sin duda Argentina. No sé si por el idioma, si por la amabilidad de la gente, pero sin duda alguna ha sido uno de los países donde más a gusto he estado. Sí, escúchame, tenemos exactamente 60, 120 segundos. Bravo. Son todos tuyos. Nada, despedirme, como suele ser de buen caballero, dando las gracias y dándote las gracias a ti, Gustavo, por todos estos momentos que hemos pasado. Para mí un gran placer. A Leo, a todo el equipo de aquí, y Javier Milei, por supuesto, y a la familia Gregorio, que ha sido quien más me ha apoyado aquí en Argentina, en los buenos y en los malos momentos. Así que muchas gracias a todos y seguro que nos vemos por aquí. Nos veremos pronto. Sos un gran hallazgo de Javier, y bueno, te cerraremos por teléfono de la misma forma que llamamos a Juan Ramón. Así nos seguís ilustrando. Encantado por mi parte. Nos vemos el viernes. Gracias a todos. Y bueno, esto fue Demoliendo Mitos con Tomás Piqueras, que bueno, sigue ahora conectado por la vía global, por suerte. Gracias, Juan. Tomás. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no alcanzarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Esa es nuestra regla fiscal. Esa es nuestra regla fiscal. Demoliendo mitos. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país.
Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Buenas tardes, estamos en Demoliendo Mitos con el programa de Javier Milei, con el amigo Tomás Piqueras. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis todos? Y hoy con Javier Milei en línea, ¿puede ser, don Javier? ¿Anda por ahí? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Feliz día, Tomás, feliz día, Gustavo. ¿Qué tal? Placer enorme hablar con ustedes. Gracias, Javier, y bueno, estamos acá de Ocupa en tu programa, pero tratamos de cuidar el rancho como debe ser, don Javo. Son un honor. Qué grande. ¿Cómo andás, Javier? Contame, vamos a lo personal un poco, hace un montón que no nos vemos. Has incrementado el raid mediático y el Tour de la Libertad en forma tremenda. Hoy te cuento una anécdota increíble. Me paró un tipo en la autopista, nunca me pasó una cosa así. A ver, contame, fue muy divertido. Me ve en el peaje, lo saludo, imagínate, a 30 metros de distancia, y es un amigo hace 5 años que no lo veo, un proveedor. Y me adelanta la autopista 500 metros, para y hace señas. Digo, bueno, se quedó con el auto. Yo ya bajaba con el cricket, ¿viste? Claro. Dice, no, che, te tengo que hablar de Javier Milei, veo que vos sos amigo. Y claro, me contó toda tu biografía, más o menos. Así que bárbaro, feliz. Tiene razón. Pero genial. No, realmente impresionante, pero nunca me pasó que te paren en la calle todavía, pero que te paren en la autopista, ¿viste? Casi un piquete. Pero bueno, claro, realmente buenísimo lo que estás haciendo, Javier. Yo te lo dije en privado y vale en público. Estás haciendo un laburo extraordinario. Y una cosa que me quedé caliente con la revista Noticias, porque te hace una pregunta, y vos creo que le respondiste muy bien a mi gusto. Dice, ¿qué se siente que seas más conocido por tus formas que por tus ideas? Y vos dijiste, no, para flaco, soy conocido por las ideas. Porque queda claro en cada aparición que primero está la libertad, está más claro imposible. Y has logrado, digamos, una empatía con un montón de gente que ni nos conocía, y eso vamos a tardar muchos años en darnos cuenta del valor que tiene. Realmente es impresionante. Te felicito y te agradezco por la parte que me toca. Yo creo que básicamente yo llegué por la defensa de las ideas. Ahora después aparecieron un montón de cuestiones colaterales propias de cuando uno, digamos, entra en el mundo de los medios, ¿no? Sí, pero todo lo colateral tiene que ver con las ideas. Sí, digamos, ninguna de las cosas que yo, digamos, expreso al margen de la economía están en contradicción con las ideas, son de hecho parte misma de las ideas, y es una forma propia de la vida de quien vive en plena libertad. Sí. O sea, el tema es que uno se da cuenta que la gente no está acostumbrada a la libertad. Sí, eso es cierto. Pero me parece que todo tiene que ver mucho. El mensaje liberal está en todo, no porque vos lo forzás, sino porque estás mostrando liberalismo en cada paso. O sea, a ver, el que te ve porque cantás, estás cantando una canción de la libertad. Vos no estás exponiendo un curso de pintura de la Gioconda, ¿me explico? Y alguien se copó con eso, que también hubiera sido válido, pero me parece, es más interesante cómo la gente se enganchó. Y hoy estuve en Crónica y Chiche cantaba la canción conmigo, ¿no? En mi casa es un hit, los pibes están todo el día cantando eso, es una cosa increíble. Buenísimo, la verdad que me alegro. Javo, vamos a la coyuntura. Contame un poquito, contale a la gente cómo estás viendo la situación ahora, si bien te vemos siempre en los medios, pero bueno, contalo en tu propio programa, ¿no? Sí, yo sinceramente creo que la situación, la economía argentina es muy delicada. Argentina tiene un déficit fiscal de 10 puntos del PBI en términos consolidados, y sería el tercer déficit más grande de la historia, digamos, donde en el 89 y en el 2001-2002 con niveles de déficit fiscal del 8 y el 7% estallamos. O sea, quiere decir que ya en el pasado con niveles de déficit fiscal menores a estallamos. Este nivel de déficit fiscal, digamos, consolidado es parecido al de la tablita cambiaria.
digamos que terminó muy mal. Eso, digamos, y además eso también se vincula con el tema del sector externo, ¿no? O sea, Argentina tiene un déficit de cuenta corriente del orden de los 5 puntos del PBI, lo cual también es un indicador temprano de crisis que, aunado, digamos, al déficit fiscal, digamos, nos pone en una situación muy delicada. Y lo que hay que entender, tío, y esto no es un tema menor, es un trabajo que hizo Diego y que tiene la estimación empírica, o sea, es que más del 95% del desequilibrio externo se explica por el desequilibrio fiscal. Sí. Es decir, el fisco como un elemento que incrementa la absorción y deriva en un desequilibrio externo. Entonces, toda esta situación en un contexto donde Argentina, para cerrar su desequilibrio externo, son 5 puntos del PBI, pero ahí el gobierno, o sea, básicamente necesita, fíjate esto, vos tenés que déficit fiscal primario de 30.000 millones de dólares, de intereses por 17.000, estamos hablando de un desequilibrio fiscal en lo financiero de 47.000 millones de dólares, más 40.000 millones de dólares de deuda de vencimiento, ahí tenés 87.000 millones de dólares. El fondo estaría aportando en ese periodo 35.000 millones de dólares, con lo cual tenés que ir a salir a buscar 52.000 millones de dólares. En un contexto donde Estados Unidos no solo que está subiendo la tasa, sino que además está retirando los estímulos cuantitativos. Sí. Con lo cual, digamos, difícilmente los países emergentes tengan facilidad para conseguir fondos, y en el caso de Argentina, que además no es solvente, porque Argentina, con la relación deuda-producto que tiene de casi 60% del PBI, necesitaría tener un superávit primario de 3 puntos y tiene un déficit de 3 de inicio, con lo cual Argentina tiene un problema de solvencia grosera, con un mundo que se endurece en las condiciones monetarias, con lo cual el financiamiento va a ser más complicado, y además acarrea en su historia ser el máximo defaulteador serial del siglo XX. Ahora, esto que estás nombrando vos, da la sensación como que ahora cada vez más gente se enteró. Primero se enteraron los inversores y se fueron, y ahora da la sensación que se enteró el público y se está yendo el dinero, ¿no? Sí, ahí esa es la parte que yo quiero marcar como más grave, ¿no? Es decir, el error del 28 de diciembre no solamente precipitó la crisis, nos dejó sin financiamiento y nos hizo ir a la B pidiéndole guita al fondo, sino que, desde mi punto de vista, lo más grave es que hizo derrumbar la demanda de dinero. Eso, de ahora que acá lo decíamos, es gravísimo, no es chiste joder con eso, y jodimos con eso. Claro, hay, digamos, una forma de ver esto. Yo el otro día en Animales Sueltos presenté los gráficos. Sí, sí. Básicamente uno lo que tiene es que mientras que la demanda de dinero está estable, existe una relación inversa entre tasa de interés y tipo de cambio. Concretamente, cuando vos subís la tasa de interés, la gente vende los dólares para hacerse de pesos y colocarlo a tasa. Por lo tanto, cuando la tasa sube, digamos, lo que va a pasar es que el tipo de cambio baja. Sí. Ahora, cuando vos, digamos, estás repudiando el dinero, va a pasar, se puede interpretar de estas dos maneras. Una es que a la misma tasa ahora el tipo de cambio sea más alto. Claro. ¿Por qué? Porque te ofrecen una tasa, bueno, pero ahora, digamos, o sea, que no las querés, no querés estar pagando 17 pesos, con lo cual agarras, salís y te mandás a dólares, entonces sube el dólar a la misma tasa. O la otra es, para mantener el dólar, es decir, sostener los pesos adentro del sistema, necesitas una tasa de interés más alta. En ese contexto, o digamos, cualquier combinación intermedia, digamos, eso te estaría mostrando que está cayendo la demanda de dinero. Entonces vos fíjate que desde el 28 de diciembre la tasa de interés pasó del 27% al 61%. Y a pesar de que el Banco Central vendió 12.000 millones de dólares, el tipo de cambio pasó de 17.50 a casi
30 pesos. Digo, llegó a 30, estuvo en 28, 28.50, de 29, anda por ahí, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que te está mostrando, es que la demanda de dinero se derrumbó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se derrumba la demanda de dinero, lo que pasa es que cae el poder adquisitivo del dinero. Si cae el poder adquisitivo del dinero, quiere decir que hay inflación. Y vos fíjate que la inflación, digamos, si yo tomo en IPC los últimos 12 meses estoy en 29,5. Si tomo los últimos 6 meses y anualizo estoy en 35. Y si tomo los indicadores de alta frecuencia estoy en 55. Si tomo el IPM, o sea, mayoristas, digo, como una variable que se adelanta al IPC, me encuentro con que en los últimos 12 meses tengo 44%, si tomo los últimos 6 meses y lo analizo tengo 70%, y si tomo el último dato y lo analizo tengo 125%. Es decir, lo que veo es una caída estrepitosa del poder adquisitivo del dinero, es decir, digamos, inflación. Entonces, ahora, fíjate esto, una de las cosas que vengo sosteniendo es la necesidad de cambiar el organigrama, cambiar las caras, ¿sí? Con Marcos Peña a la cabeza. Ahora fíjate que los que atacan a Marcos Peña y lo responsabilizan de esto, y Marcos Peña no se puede sacar la responsabilidad de este evento, mirá qué es lo interesante. Vos sabés que, suponete que lo echaran, y uno podría decir, uy, qué bueno, lo echaron al mariscal de la derrota, ¿sí? Sí. Ahora sucede que los que están pujando del otro lado son Larreta y Vidal. Claro. O sea, y la acusación sobre Marcos Peña es que es ortodoxo. Claro, es como sacarlo de Higuaín y ponerme a mí, digamos, ¿no? Estamos en lo mismo. O sea, el suplente es peor que el titular. Claro, o sea, digo, donde lo acusan de duro. Con lo cual, si esa es la situación... Claro, si querías asustarme, lo lograste. Claro. Ahora, Javier, déjame hacer como una pequeña figura para que la gente entienda bien, porque demanda de dinero no es demanda de riqueza, es demanda de los billetes. Y es el dinero que se usa para hacer las transacciones. Claro, y los billetes son la base imponible del impuesto inflacionario. Entonces, claro, obvio. Si no baja la inflación, la gente dice, si me vas a cobrar impuestos, yo no quiero tener esta base imponible. Yo salgo. Exactamente, claro. Y sí, si podés... Me escapo. Por lo tanto, la gente ya, por eso te decía, está percibiendo que van sobre los billetitos, van sobre los saldos reales. Entonces, no hay otra que huir del dinero. Y ahí eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, y eso es lo peor que puede pasar en la economía, porque como bien decías vos en algún reportaje, si en un contexto de huida del dinero y dejan de emitir, también tenés inflación. Exactamente. Porque se te murió el billete. Entonces, me parece que esto, sumado a lo que estás diciendo ahora, que a Marcos Peña lo rajamos por ortodoxo, por ajustador, entonces claro, lo que viene es una bomba atómica. Claro, exacto. Exacto, eso es lo que quiero decir, la situación, o sea, pero pareciera que es la regla de Macri, ¿no? O sea, cada vez que elige peor, ¿no? Digo, cuando se tuvo que quedar entre los responsables del 28 de diciembre y la víctima del 28 de diciembre, fue sobre la víctima, ¿no? Ahora, así como cuando hiciste la propuesta monetaria con Diego, yo te pregunté, che, ¿no te escuchan desde lo más alto, el tridente, qué sé yo, Lopetegui, Quintana, Macri? Porque es una propuesta concreta que hubiera resuelto un montón de problemas antes del 28 del 2. Estamos hablando de octubre del año pasado. Y ahora lo mismo, ¿no te escuchan o no llega este mensaje? Porque realmente creo que estamos en una emergencia que no nos damos cuenta. Esto no es una tormenta, esto no es un chaparrón de verano, esto es clarísimo. Y podemos derivar en situaciones sociales muy complejas. No sé, ¿vos qué opinás o qué opinás mismo vos? No, el gobierno, respecto a lo que yo digo, está más preocupado en tratar de mostrarme como un personaje farandulesco para que, digamos, la gente no, digamos, desestime lo que yo hago como economista. O sea, apelar a la falacia ad hominem, ¿no? O sea, tratar de desacreditar mi trabajo profesional
yendo sobre mi vida personal, ¿no? Como si el resto de las personas no tuvieran sexo, no tuvieran novia, digo, o sea, digo, no des ideas, no sé, porque lo prohíben. No, bueno, pero viste que este gobierno tiene este tipo de cosas, o sea, en lugar de tratar de escuchar, o sea, lo que hacen es buscar desacreditar al que está hablando, o sea, una suerte de matar al mensajero. Sí, no me preocuparía si la crisis no fuera tan jodida, porque un contexto de huida del dinero. Y aparte, déjame hacerte la pregunta, no es... me da la sensación que hace 6 meses si sacaban a Marcos Peña y cambiaban algunas caripelas, casi que alcanzaba. Hace 3 meses reduciendo ministerios. Hoy todo eso no alcanza. No. ¿O no? No. De hecho, yo ya creo que ni siquiera alcanza con ir a equilibrio primario. O sea, yo creo que hoy ya directamente tendrías que dar una muestra contundente de ir a condición de solvencia, porque no vas a tener chance de que te financie semejante Ahora, ¿y agujero fiscal. ¿Qué es condición de solvencia? ¿Superávit, pero de algo? ¿De superávit primario de 3 puntos del PBI, hoy digamos el año pasado terminó déficit de 3, ponele. O digo, este año están apuntándole a eso, no me acuerdo. Pasa que todo lo que son problemas de oferta monetaria, esos al fin y al cabo tienen cierta solución más o menos sencilla, digamos, pero el problema es cuando la gente no confía en su propio banco central y ya se debe a un problema más de demanda, y la demanda está atada a la confianza, y es cuando o cambias todos los nombres, intentas dar medidas ejemplares de verdad, no lo que se ha intentado hacer hasta ahora, o las cosas no se solucionan por sí solas. Totalmente de acuerdo contigo, Tomás, o sea, hoy digamos el gobierno tiene que encontrar la forma de reconstruir la confianza. Está bien, pero reconstruir la confianza es un anuncio fiscal de fuste, pero no para ver si lo hacen o no, es directamente hacerlo con el hacha, no con el hacha, sí. con un hacha, con la guadaña, digamos, ¿no? No, por eso, cada vez los tiempos son menores, se agotan cada vez más. No, están jugando a contrarreloj, y más cuando tienen las elecciones el año que viene. O sea, ahora ya... Sí, tal cual. O sea, es más, fíjate que, no sé, de la provincia de Buenos Aires se intentan impulsar créditos a tasa subsidiada. O sea, un disparate, otra vez, la misma de siempre. ¿Para qué? No, porque hay que estimular el consumo. O sea, estimular el consumo es de vuelta. Entonces, más absorción, cuando vos en realidad el contexto internacional te exige bajar la absorción. Sí. Vamos, man, siempre lo mismo. Bueno, aparte que siempre te sueltan el mismo mensaje de que esta vez es distinto, ¿no? Y las condiciones han cambiado, siempre dicen sí, eso. Claro, sí, cada vez son peores. Sí. Ahora, es verdad que es distinto, algún día deberíamos analizar, porque las crisis que estamos viviendo son muy contemporáneas, no es que sucedieron con el virrey Cisneros en 1810. O sea, ¿cómo lo aprendimos? Estamos a punto de remunerar encajes, como en los 80, estamos a punto de defaultear, como en el 2001, o sea, de tener una hiperinflación como el 89. ¿Y cómo no aprendimos de eso? A mí me parece bizarro este tema, ¿viste? Muy loco la capacidad de no aprender de Argentina de sus propios errores. Yo no creo que no tenemos capacidad de aprender. ¿Y qué pasa entonces? Los políticos son una mierda. y tienen el monopolio de la violencia. Hoy estás con capacidad de síntesis. Sí, ¿para qué buscar eufemismos si esa es la realidad? A ver, pero en esta, una crisis de fuste se lo lleva puesto. Y sí, pero no les importa, porque acá lo que importa para ellos es afanar. ¿Vos te crees que, digamos, los políticos están preocupados por la gente? O no, olvídate, o sea, la preocupación que tienen es cómo van a afanar. Ahora, te llevo un minuto a un escenario político que sé que no es lo que más te gusta, pero hoy por hoy es importantísimo por este tema de restablecer la confianza. Siempre hablamos de cómo cuál es el suplente del gobierno en términos del peronismo, quién está enfrente. Yo creo que el gobierno no tiene suplente en sí mismo, adentro. Y me gustaría preguntarte si hay
por lo menos escrito, propuestas liberales para salir de esto, porque cuando pasa estas crisis después el outsider aparece. No digo que sea Javier Milei, puede ser cualquiera. Paréntesis, lo que dijiste el otro día con Fantino frente a la cámara, dame el Banco Central que lo cierro, es apoteótico, ¿no? Cierro paréntesis. Pero digamos... Sí, porque me vine a correr con esa pelotudez del teorema de Baglini. Por culpa del teorema de Baglini nunca tocas el Estado. Cada vez estamos peor. Es muy bueno, eso fue extraordinario. Pero, a ver, la pregunta es, ¿vos ves? Yo no veo suplentes que restablezcan confianza, ese es mi miedo. Salvo que alguien tenga una carta bajo la manga que no la conocemos y Dios quiera que parezca. No sé, la verdad que no sé. ¿Estás preocupado, Javier? No es para menos, ¿no? Tengo la sensación de que, digamos, este gobierno, o sea, la verdad que me parece de última. Bueno, Javo, yo no... Escúchame, te vamos a despedir con una canción que conocerás, porque ya es el hit de la primavera, del invierno-primavera. Va a ser el hit de la nueva temporada. Sí, loco, cuídate, descansá. Dale, lo que siempre digo. Y dale. A ver, le pido a Leo que me ponga el hit de Javier Milei y ¿cómo es? Te mandamos un gran abrazo. Y un abrazo gigante también, digamos, para el amigo Tomás Piqueras, que ha estado haciendo el aguante en este tiempo y que sabemos que se nos vuelve a España. Es un hallazgo, Tomás Piqueras. Un hallazgo fabuloso. Absolutamente. Un abrazo para ti también, Javier. Muchas gracias, Tomás, y perdón que hoy, digamos, no hay problema, mi dinámica laboral y mediática me llevó por distintos lugares. No hay problema, Javier. Nos vemos pronto entonces. ¿Vale? Abrazo gigante, amigo. Venga, nos vemos. Abrazo, Gustavo. Chao, Javier. Te cuidamos el rancho, dale. Gracias. Chao, chao.